Y aquí tenemos ya nuestro módulo esquinero de tipo diamante instalado en una pared con descuadre. El tema de las esquinas de las cocinas es uno de los temas que más estrés nos causan cuando vamos iniciando a realizar cocinas integrales. Por eso aquí te presentamos una de las muchas maneras que existen de resolver este problema: alacena de cocina en forma de diamante. El Cocinator. Lo primero que vamos a hacer es cortar un recuadro para la base de nuestro gabinete tipo diamante de 60 por 60 centímetros. Y aquí se ve que vamos a hacer un corte en la parte de atrás y un corte en la parte de adelante. Y aquí están las medidas del corte trasero. Y así se ve nuestra base o piso. Esta otra pieza será nuestro techo y es exactamente de las mismas medidas. Todo el mueble será armado en un grosor de 16 milímetros. Y este será un estante, una división, un entrepaño. Aquí tenemos otro entrepaño de las mismas dimensiones que el anterior. Y hemos colocado un respaldo. Y aquí les muestro las medidas. Y hemos colocado este otro lateral. Solamente déjenme mostrarles que en la parte de atrás hemos hecho un corte 45 para que coincida con la base. Y aquí se puede ver claramente. Ahora tenemos aquí uno de los costados. Vamos a colocarlo en su lugar. Y ahí quedó. De la misma forma, el frente tiene un corte a 45. Y aquí traemos nuestro siguiente costado. Su corte 45. Como se puede ver aquí, las divisiones van un poco hacia adentro, ya que aquí vamos a colocar un poste para poner bisagras rectas, aunque como veremos más adelante se pueden poner también las bisagras de 45 grados. Y este es el poste de 6 centímetros de profundidad. Pero les quiero mostrar que también tiene su corte a 45 grados, ya que como se puede ver aquí, debe encajar perfectamente con el filo de nuestro costado. Lo más importante es que aquí haya una escuadra, es decir, que este ángulo sea de 90 grados, para poder colocar las bisagras de tipo rectas. Y hemos colocado este ajuste en el extremo derecho, que como vamos a ver después nos sirve para cuando existen los descuadres. Y este ajuste igualmente con su corte a 45 que nos servirá, como ya veremos, para los descuadres. Y este es el espacio que yo tengo para poner mi puerta desde aquí, desde este punto hasta este punto. Y mide solo 25.2 centímetros. Solo que como utilizaremos una bisagra bidimensional de tipo recta, la cual vamos a atornillar a este poste, voy a aumentar 1.3 centímetros, que es esto de aquí, y del otro lado 1.3 centímetros. En otras palabras, mi puerta va a traslapar parte del poste y parte del mueble, de esta manera. Y tenemos que en total mi puerta medirá 27.8 centímetros. Ahora les voy a mostrar la apertura que tiene mi puerta de esquinero. En esta ocasión estamos utilizando, como ya vimos, nuestro poste que hace un ángulo a 90 grados respecto del frente del mueble, con lo cual estamos muy cómodos para utilizar una bisagra normal como estas. Tenemos que el color amarillo pertenece al mueble, en este caso al poste, y el color gris pertenece a la puerta. Tenemos que de la orilla del mueble hacia adentro son 37 milímetros para colocar estos tornillos. Estamos hablando de la bisagra recta bidimensional. Hacemos una perforación de 37 milímetros con la broca Frosner y 12 milímetros de profundidad. En esta parte de aquí quedan 5 milímetros libres sin perforar. Ahora bien, mucha gente no utiliza este poste, sino que utiliza el costado del mueble para poner las bisagras, para lo cual necesitamos una bisagra como estas, bisagra de 45 grados. Pero ¿cuál es la distancia de colocación de estos tornillos? Aquí tenemos una vista de planta, es una bisagra de 45 grados vista desde arriba,
Y vemos que desde la orilla del mueble hacia adentro están colocados los tornillos a 45.5 milímetros. En otras palabras, este es el costado del mueble y esta es la puerta. Y ahora vamos a ver cómo ajustar el mueble en el caso de que la pared esté descuadrada. Primero comenzamos con estos ajustes que trae el lateral del mueble, y estos son para recortar en caso de que sea necesario. Igualmente este ajuste frontal lo podemos rebajar con el cepillo, y esta parte de atrás también la podemos recortar con la caladora. Lo mismo el mueble en la parte de arriba trae sus ajustes, y en la parte frontal y en el otro lado. También en la parte de atrás tenemos el corte que previamente hemos hecho para en el caso de que exista algún problema en la esquina, que exista algún tubo o simplemente que en la pared hayan dejado restos de concreto o de cemento. Y aquí tenemos nuestro mueble esquinero diamante, y vemos que el color gris representa la pared en esquina, pero aquí hay un ángulo mayor a 90 grados y se puede ver esta apertura de aquí. Vamos a tomar la distancia que hay en la apertura y es la misma distancia que vamos a marcar en la parte de atrás. Y aquí se ve cómo vamos a cortar. Ahí está. Ahora sí, estas dos líneas son paralelas y encajan perfectamente en la esquina. Vemos aquí el espacio que ha quedado para si existe algún sobrante, algún obstáculo en la esquina. Y en la parte de abajo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aquí vemos la parte posterior por si existe algún sobrante de cemento en la esquina. Debido al corte que hemos hecho anteriormente en esta parte de aquí, este ángulo se ha reducido y ya es menor a 90 grados. Y nuestro mueble vecino que vamos a instalar sí tiene los 90 grados en sus esquinas. Ahora bien, gracias a estos ajustes podemos recortar nuestro gabinete diamante. Podemos rebajar toda esta área y esta área de aquí. Repito, en caso de que sea estrictamente necesario. En otras palabras, podemos compensar la dirección de nuestros gabinetes moviéndolo hacia un lado o hacia otro lado, según nos vaya pidiendo la pared. Vamos a colocar esta calza en la parte de atrás de nuestro gabinete tipo diamante. Y también podemos usar cuñas para darle plomada a nuestro mueble. Recuerden ser pacientes, ya que la práctica hace al maestro. Para atornillar hacia la pared, yo atornillo con tornillo de 3 pulgadas, cabeza de cuadro grande, grosor número 12 y taquete de 1/4. Obviamente, la pared se perfora con broca para concreto de 1/4 y la madera y la melamina con broca para madera de 1/4. Ahora aquí tenemos una pared con un ángulo menor a 90 grados. Es un ángulo cerrado. De la misma forma vamos a presentar nuestro mueble esquinero y vemos que hay que cortar esta parte de aquí. Procedemos a cortar con mucho cuidado y ahora sí vemos que encaja perfectamente en el descuadre. Hemos cortado esta parte de aquí, con lo cual este ángulo quedó abierto. Lo que quiere decir que nuestro mueble vecino de la misma forma podrá compensar la diferencia para poder seguir la línea que nos marca la pared. Obviamente, como en el caso anterior, podemos recortar toda esta parte de aquí. Y por este tipo de ajustes es que el mueble esquinero de forma diamante tiene más profundidad que el mueble vecino. Ahora, para todos aquellos que me preguntan cómo poner en SketchUp la moldura de corona que se utiliza en este tipo de muebles, lo único que tengo que hacer es dibujar un perfil. En este caso, este es mi perfil, está un poco grande, un poco exagerado, pero sirve para fines demostrativos. Una vez que tengo mi perfil, lo coloco en la esquina. Ahora presiono la L de Line y voy a dibujar el camino que va a recorrer la moldura. Se va a ir por aquí, se va a ir por aquí y se va a ir por aquí. Le doy escape para terminar de dibujar las líneas y con la tecla de Shift y clic
voy a seleccionar el camino. Y ahí está seleccionado. Ahora le voy a dar en esta herramienta que se llama Sígueme. Le doy un clic y automáticamente ha dibujado nuestra moldura de corona que hace ver nuestro mueble más alargado hacia arriba. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podría quedar nuestro esquinero en forma de diamante. Se puede ver cómo existen diferentes alturas entre las alacenas, no solo del mueble esquinero, sino también del mueble para la tarja, así como las molduras de tipo corona. Si tú eres un experto en el tema de cocinas integrales, te pido que me ayudes a resolver las dudas de las personas que aún van iniciando. Si tú eres un principiante, verás que con calma y mucha práctica llegarás a dominar este tema. No olvides suscribirte a mi canal, compartir la información, dar like y activar la campanita para que te avise cada vez que subimos video. Y estoy contigo en todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.